Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video muy diferente a lo que están acostumbrados. Bueno, primero que nada, ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y pues si se puede, que se note completamente el amor, para ver si llegamos a los 100.000 suscriptores en este año, que es lo importante. Bueno, en fin, vamos a hablar detalladamente de lo que ha pasado. Bueno, un canal muy específico, yo lo amo mucho, a mí me encanta cómo edita, cómo explica completamente sus pautas, sus opiniones, sus críticas. El último círculo, Félix para los amigos, para los panas. Fue un video, el día de ayer, un video hablando, obviamente, del CODcito Mobile. Se hizo tendencia, y no estoy de broma, y al día de hoy, cuando estoy viendo, ya tiene 500.000 de vistas. Y me va a decir, 500.000 de vistas, un video de COD Mobile, y hablando completamente y detalladamente del juego. Y no es patrocinado que lo haya hablado. Más que todo hizo una crítica y una opinión muy sincera. Y vamos a hablar de las pautas completamente y voy a ser sincero con ustedes. Porque si yo hablo o critico el juego, se me va a hatear. Así que vamos a hablar completamente detalladamente de lo que comentó Félix. Y honestamente mi punto a favor completamente de este video. Porque honestamente las cosas como son. Él lo resume tal cual en muchos aspectos. Multijugador, Battle Royale, la comunidad, el casino del COD Mobile y la conclusión. En detalle. Ok. Si no lo has visto y no lo has visualizado este video, en serio, ve a verlo, que esperas para hacerlo. Y otra cosa, suscríbete al canal de él para que llegue al 1.000.000 de suscriptores y le parta la madre a los de Free Fire. No, en serio, él mismo lo dice en su video, si no lo has visto. Y si lo conoces, pues ya sabes. En fin. El último círculo, Félix, básicamente hablas de su multijugador, el Battle Royale, el énfasis completamente que lleva esto, que está perfecto, honestamente, a mi gusto. Y pues habla de que le montó madres al multijugador, le montó madres al Battle Royale. Y pues honestamente te voy a decir algo, o sea, siéndote sincero con todos los aspectos posibles. Yo noté que él está más alto de nivel 100, llegó a maestro y multijugador y le salían saliendo bots. Tengo que preguntar, ¿hay un solo jugador real en este juego? Porque nadie de aquí está actuando como un humano. ¿Y sabes cómo sé que estos jugadores son bots? Porque están jugando al objetivo. Pequeño problema y estoy muy de acuerdo con él en ese aspecto. Los bots es un problema el día de hoy en COD Mobile. Y me va a decir, esto solo le pasa a él, que no sé cuánto. No, me pasa a mí. Yo dejo de jugar COD Mobile por una semana, me ponen con puro bots. Hasta que le da la regalada de gana el juego del Skill Based Matchmaking, ponerme con gente de verdad. Y sí, me van a decir, Destro, no sos leyenda. Sí, pero ¿cuál es el chiste de que llegues a leyenda y que no te enfrentes a gente real? O sea, vas a ser leyenda de cartón o vas a llegar a leyenda y te van a romper la madre porque sos manco, porque toda tu vida pasaste jugando con bots. ¿Ya me entienden? Ese es el problema que hay al día de hoy. Recuerdo cuando los rankings no eran bots, era... te rompes la madre llegando a leyenda sí o sí. O sea que teniendo en cuenta vale más las leyendas anteriores que las leyendas actuales. ¿Por qué? Porque el que haya llegado a leyenda actualmente, no estoy hablando del top, el top es más complicado, estoy hablando de solo llegar a leyenda. Quiere decir completamente, y esto en muy buenas palabras, de que pues sí, o sea, da igual, cualquiera puede llegar a leyenda, las cosas como son. En 1 o 2 días bien viciados llegas a leyenda. Y con bots y sin bots, las cosas como son. Obviamente el nivel más alto de competitivo es leyenda. O sea, él lo comenta, de que tenés que ser super dios nivel y pegarte una viciada para poder que te salga gente buena y gente real. Entonces me puse a jugar puro multijugador en Ranked y subí de nivel hasta llegar a nivel Master. Estos no son enemigos nivel Master. E incluso me dio curiosidad y encontré este website con una base de datos que te dice qué jugadores son bots con solo escribir su nombre. Resulta que todo este equipo enemigo eran bots. Estamos de acuerdo porque el Skill Based Matchmaking, el SBM, o sea, el Skill Based Matchmaking de COD Mobile es malísimo. Cosas como son. Ok, segunda cosa, el apartado era el Royal. ¿Le tiras joyas al Battle Royale? Honestamente yo pienso que el Battle Royale es bueno al día de hoy. Y para el que esté pensando que dice que es copia de Apex, sí, todo es copia de Apex, todas las habilidades de COD, toditas. Y me van a decir, Destro, pero Apex salió mucho después. Todas las habilidades de Apex vienen de Titanfall 1, que salió en 2014, y Black Ops 3, si no estoy mal, salió en 2015, que fue cuando salieron los operadores por primera vez. Y otra cosa es de Titanfall 2. Todas esas benditas habilidades se las copiaron a Titanfall. Y si no se las copiaron, pues digamos que las inventaron. Ya para que lo sepan, todo eso de hacerse invisible, el garfio, las demás cositas, ya venían desde hace mucho tiempo en muchos juegos, antes de que los lograran poner en COD. Ya, para que lo sepan. Que es básicamente un UAV, o sea, Bloodhound de Apex. Tienes al Ninja, que es como Pathfinder de Apex. Y de hecho, sí, cada una de estas clases tiene su versión de Apex. Pero COD incluso puso cosas de Apex, así como Fortnite incluso puso cosas de Apex en su juego.
barra Titanfall, porque es donde viene todo, ya para que lo sepan. Y Titanfall salió desde 2014, la primera. Para los que dicen, todo viene de Apex, no, todo viene de Titanfall. Solo lo único es que adaptaron cosas de habilidades y operadores de Titanfall a lo que fue actualmente Apex Legends, ya para que lo sepan. Segunda cosa que habla completamente fue lo del Battle Royale. Alcatraz, estamos de acuerdo que es el mejor Battle Royale, pero como siempre, problema, bots. Y eso no es broma, eso lo dice él mismo. Y pues lo he visualizado bien, lo he visualizado perfectamente. A ver, en Battle Royale es aburrido, las cosas como son, te salen más bots hasta que llegas a un nivel tope, como siempre leyenda, top 500 de leyenda, ahí sí te sale gente de verdad, pero igual siempre te salen bots, porque pues casi nadie está jugando actualmente con mobile. O sea, no es que casi nadie, sino el número de jugadores ha disminuido demasiado. Y me van a decir, de esto es mentira. A ver, si mis seguidores yo le hago una encuesta y me dicen, sigue jugando con mobile, y el 40% me dice que ya no juega porque prefiere jugar otro juego, entonces, sí hay menos gente jugando. O sea, ya te lo digo yo. Otra cosa importante. Alcatraz es el mejor mapa de Battle Royale. Estamos de acuerdo, tú y yo estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Claro que sí. Pero, bots, como siempre. Así que cositas de la vida, cositas más. O sea, si hablamos de contenido, el juego es perfectamente y equilibrado al día de hoy. Que está muy bien, está perfecto. Pero, teniendo en cuenta lo que ha comentado el último círculo, yo estoy de acuerdo con él. Me va a decir de esto, pero él es un jugador de PC y consola. Ha jugado todos los benditos Call of Duty igual que yo. Él y yo, y muchas personas en el entorno que están visualizando este video. ¿Por qué le da, o sea, a pesar de que no sea jugador de COD Mobile, por qué puede opinar? Porque ha jugado todos los benditos Call of Duty igual que yo. O sea, hemos pasado por esto. Todo el que sabe, COD Mobile es la unión de un Black Ops 2 con gameplay con uniones de Modern Warfare y Black Ops 3 en el movimiento. Y me va a decir, esto es mentira. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿por qué el bendito armamento es de Modern Warfare 2019? ¿Por qué el movement es de Black Ops 2 unido con el de Black Ops 3, con el slide cancel? Que bueno, no es en teoría un slide cancel, sino un deslizamiento normal. Y que normalmente se siente el gunplay y el gun gameplay tranquilamente de esa saga. Y está perfecto, porque es una de mis sagas favoritas. Pero, entramos al detalle. ¿Quién más está aburrido de los Call of Duty clásicos? O sea, básicamente el movimiento clásico. Creo que la mayoría. Pero de tanto que lo han llevado, lo llevaron a móviles. Es cierto que es un juego casual, pero teniendo en cuenta de que la comunidad móvil es muy competitiva, dudo mucho que esto sea algo a tener en cuenta. Entonces yo, como persona y mucha gente, también le doy a favor de que sí, esto no es un juego casual, en teoría, para mí no lo es, porque mucha gente lo agarra como que su vida. En serio, en móvil la gente tiene problemas, no solo en PC y en consola. Y por eso se vienen quejando de que la gente que es competitiva no quiere jugar contra bots, porque se siente aburrido después de unas cuantas partidas. Jugué 3 partidas seguidas, las 3 me salieron bots, y fueron en Rankeds, teniendo con un KD posiblemente exagerado. Me decía, Destro, pero es que vos no vas mucho. ¿Y qué? ¿Por qué no me pueden emparejar con gente de verdad? Yo voy a Call of Duty Black Ops Cold War y a pesar de que tengo como 8 meses de no jugar, me emparejan con gente que me va a romper la madre. O sea, ahí sí te la compro, porque soy manco incluso con el teclado y ratón, o sea, y pues con control no juego Call of Duty, juego con teclado y ratón, pero soy manco. Pero me divierto es porque es cuando le estoy rompiendo la madre a gente que es buena. Ya, cuando me pongo modo God, o sea, modo bestia. Momentos de pro y momentos de manco. Lo otro que vamos a hablar, la comunidad. La comunidad de COD Mobile es tóxica hasta no tener idea. Lo que pasa es que Félix, él no pone lo que es la comunidad tóxica, sino que son unos depravados sexuales con problemas mentales. No sé si puedo decir esa palabra en YouTube, pero en fin. Hola, soy Felipe. ¿Jugamos BR? Te hablo bien. ¿Jugamos BR? ¿Quieres ser mi dúo para Hola, juguemos al papá y la mamá. Te amo. No me rechaces. Gorda. ¡Policía marítima! ¡A ver esa concha! Ok. La verdad, las cosas como son, así es el chat global. Pero teniendo en cuenta es que la comunidad es tóxica. ¿Por qué? Porque si vos decís que el juego tiene muchos déficits al día de hoy, vienen 4 benditos pelados que tienen problemas escépticos y te dicen a tu persona de que el juego no está muriendo y que el juego tiene el mismo poblado de gente. Gente que le paga Activision y que le lamen los huevos. Es la verdad, así, las cosas como son. Hay que ser realmente sincero con ello. Ok, lo siguiente. El juego tiene el mejor multijugador de toda la saga. O sea, si comparamos el apoyo de PC y consola, gana como el de cerca. Yo no estoy criticando lo que ha sido el juego. Estoy criticando completamente a la gente que dice que el juego no está en su mayor gloria. Lamentablemente no lo está. Ahora, vamos con una joya de la corona. El rendimiento del juego. El rendimiento del juego va brutal. Yo, al día de hoy, el juego lo siento muy optimizado. O sea, no me pega pegones. Bueno, si hacemos una comparación con el juego que ha salido Apex, pues Apex va a 60 cuadros por segundo, con tirones llegando hasta 20 cuadros por segundo. Con mobile al día de hoy, 90 cuadros por segundo, estable, sin bajones. Me decir, Destro, pero es que Apex acaba de salir. Pero es que a la gente le encanta meter cizaña. Entonces yo voy a ser sincero con ustedes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ok, me sirve. Pero hablando de megabytes, vamos a ver cuánto hemos...
Honestamente, no sé qué esperaba. El juego está atascado de contenido. Tiene más de 70 armas, 3 mapas de Battle Royale, 90 variantes de Nuketown, camuflajes, operadores, vehículos, texturas. Lo siguiente y lo más importante. ¿Qué pasa con Codcito Mobile? Bueno, el peso de COD Mobile son 16 GB. En puro contenido, porque el juego tiene contenido de sobra. Lo que pasa es que hay 8 GB de puras skins. Si vos te vas a ver el juego, vas a ver de que hay 8 GB de puras skins. Las 8 GB que restan son de puro contenido que vale la pena. Armas, mapas, modos de juego, etc. Lo demás, el espacio, puras skins. Porque sí, o sea, este juego, como lo dijo el mero Félix, que ahora vamos a la siguiente fase, es un casino. Sí, literalmente el juego te obliga o te incita a que gastes en el juego. Otra cosa que estamos hablando, la monetización de COD Mobile es una aberración. Obviamente la de Apex es peor, pero estamos hablando de COD Mobile. Es una aberración. Al día de hoy, comprarse cosas cuesta muy brutales. Cuesta entre 80 a 90 dólares. Es más, ponerle 67 dólares y recargarse en Coke Shop. Ok, ¿qué es lo que pasa? Yo, siendo una persona que ha gastado completamente en este juego desde hace mucho tiempo, que ha conseguido casi la mayoría de míticas, casi la mayoría de legendarias, y casi todas las skins legendarias, te voy a decir algo. Dejé de tener esa pasión por decir quiero esta ruleta, porque me terminé aburriendo de que solo la voy a tener en mi inventario como un premio o como colección. Porque al fin y al cabo solo termino usando las mismas 5 armas. Y es porque esas armas están chetadas y además de eso que son míticas que me encantan. Bueno. Loco, en serio, mi inventario está brutal. No me imagino esa gente que se gasta todavía para tener todas las skins y solo tenerlas de adorno. Porque sí, solo sirven de adorno y pues al menos no es pay to win, que está perfecto. No como en otros juegos que pues sí son pay to win las cosas que compras o adquirís, que está perfecto. Pero como te digo, la monetización de este juego es una basura. O sea, básicamente teniendo en cuenta de que nadie se puede comprar casi una bendita legendaria, a menos que pases ahorrando como por 6 meses, vengas a Encoken, puedes recargar y listo, tienes tu primera legendaria. Y estoy hablando la verdad, porque ni siquiera nunca obsequiaron una bendita legendaria de los 4 años que llevo jugando. Por favor, por Dios, loco. Me va a decir 4 años de esto, pero si apenas va a cumplir 3 años. A ver, yo llevo jugando 4 años. La primera alfa yo la jugué en diciembre de 2018. Y si no me crees, aquí te dejo una imagen completa de mi bendito juego, que yo sí lo jugué detalladamente y no estoy hablando de que yo fui de los primeros en probar la alfa, incluso cuando estaba el modo zombie, que era por misiones. Imagínate. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, como pueden estar viendo, hoy les traigo Call of Duty Mobile. Bueno, hoy ha salido Call of Duty Mobile, como ustedes saben yo lo había comentado en uno que otro video, es cierto que no me extendí mucho. Y bueno, hago esto repentinamente porque me cayó repentinamente la noticia de que, bueno, Call of Duty Mobile, creado por Tencent con Team Studios, por fin ha salido. Su nombre es Call of Duty Legends at War, creo que si no estoy mal. Bueno, modo misiones, loco, o sea, esa nadie la sabía. Bueno, sí, para los que jugaron, pues sí, soy OG, loco. Además de que cuando gasté mi primer pase de batalla, costaban 10 dólares los benditos pases de batalla. O sea, flipé en colores con eso. A ver, vamos a ver, ¿qué me vas a decir ahí? ¿Qué me vas a decir a mí? Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos encontramos en un video de Call of Duty Mobile. Hoy he comprado lo que es el pase de batalla de Call of Duty Mobile. Sinceramente lo veo muy factible y además como es empezando el juego, dije pues lo voy a comprar, lo voy a adquirir. Cuesta 9 dólares ahorita porque hay una oferta de que te quitan exactamente lo que es $1 de lo que cuesta los Call of Duty Points, que son 800 Call of Duty Points, por lo que equivale al pase de batalla en sí. Y pues lo adquirí. Probablemente solo vaya a adquirir este pase, o sea, a gastar Call of Duty Point para este pase, porque creo, no he sacado cuenta si el pase de batalla de Call of Duty Mobile me da para comprar el siguiente de la siguiente temporada, que por ejemplo termina en un total de 54 días. Cabe destacar de que vale la pena, van a venir más videos de Call of Duty. Mañana va a venir otro video de Call of Duty. Ahora, llegando a la conclusión con lo que subió el video del último círculo, o sea, Félix. El juego, yo lo amo, me encanta. Voy a ser sincero con ustedes, a mí me parece brutal lo que ha hecho COD, pero ya me cansé de Call of Duty Mobile hace mucho tiempo. Y pues lo sigo jugando por la nostalgia, o lo dejo de jugar por un tiempo para volver con ansia. Pero me encuentro lobby de puro bot y después de 3 partidas me aburro. Y sí, estoy hablando de que mis cuentas han llegado a leyenda. Y mi cuenta principal pues ni se diga. Y es como que bueno. En fin, son cositas de la vida, ¿no crean, cracks? Siento que es un juego perfecto y el último círculo tiene razón. Así que no sé qué piensan ustedes de lo que acabo de comentar, si pudieron ver o visualizar este video, ¿no? Que es lo mejor y lo más brutal.
Pero yo estoy de acuerdo con Félix. Al fin y al cabo, pues es un jugador de casi de COD Mobile, de Call of Duty en general. Y pues dio su opinión. Y si la gente lo hatea o algo por el estilo, en serio me da pesar de por qué la comunidad de móvil, de COD Mobile, es tóxica. Porque alrededor está dando su opinión y crítica muy constructiva, teniendo en cuenta de que es verdad lo que él está comentando. Y yo, siendo un jugador de COD Mobile, sé que no soy nadie, apenas tengo 80.000 suscriptores comparado con esa gente de COD Mobile que tiene brutalidad de suscriptores. Pero COD Mobile al día de hoy ha perdido su magia, como diría el tío Thrasher. Y lamentablemente ya se siente monótono, aburrido, y casi siempre es lo mismo. Y va a venir el chistoso turno y me va a decir, deja de jugar COD Mobile, pues. ¿Sabes por qué no lo dejo jugar? Primero porque tengo skins, y porque me encanta hacer gameplay de vez en cuando que salgan mis skins. O algo vistoso o algo por el estilo. Siempre me divierto. Igual es monótono. Pero siempre es divertido, aunque sea volver por unas cuantas partiditas y después dejarlo jugar para volver y sentir esa fluidez de COD Mobile al día de hoy, de que está tan perfectamente equilibrado que pues ni te sorprende que me sigan metiendo cositas como lo que es pues skins. Bien, crack. Yo solo digo mi opinión. Y la verdad es que mucha gente tal vez hatee lo que ha comentado él de COD Mobile, o lo que hatee yo, o lo que digan muchos creadores de contenido. Pero hay que ser sinceros, o sea, nosotros queremos un cambio luego de 3 años, luego de COD Mobile. Yo, a mi parecer, yo quisiera un gameplay al estilo Black Ops 3 o al estilo Advanced Warfare de Call of Duty. Ya estoy aburrido completamente de los juegos de Call of Duty que tienen las mismas mecánicas. Porque básicamente Call of Duty es como un FIFA. Solo le cambian algunas cositas y luego termina siendo igual. Los únicos juegos que yo sentí diferentes en su época fue Black Ops 3 y Advanced Warfare. Incluso el Infinity Warfare no lo pude jugar porque pues no tenía para comprarlo, pero eran completamente diferentes a lo que era Call of Duty, ya saben. Jetpacks, hipersaltos y demás, algo diferente, algo más todavía frenético de lo que ya es el Call of Duty el día de hoy, entonces como que necesitábamos eso. Y teniendo en cuenta que viene Warzone Mobile, yo digo que va a ser brutal. Y que le tengo ganas al Warzone Mobile porque es algo nuevo. Al fin y al cabo, no es parecido el gameplay o el gameplay completamente de COD Mobile con el de Warzone, ya que yo lo he probado y se los he comentado. Se siente un Warzone obviamente móvil, y me alegro mucho por eso, porque mucha gente lo va a apreciar y que le vaya a gustar. Que lo que más importa es la optimización, hay que ser claro y conciso, preciso en ello. Y bueno, este ha sido un video informativo. Y también dando mi aspecto completamente con lo que ha subido Félix. La verdad es que hay que ser sinceros, él tiene razón. Y muchos creadores de contenido tienen razón. Y los que dicen de que el juego está bien o que hay mucha gente jugándolo, tienen razón en algunas partes. Pero el juego no es lo mismo que era antes. Obviamente la gente ya casi no juega, prefieren jugar a Apex, incluso pro player de COD han pasado a Apex y demás cositas de la vida. Más que todo, no porque estén hateando COD, sino porque quieren cambiar. Probar algo nuevo en móvil o disfrutar. Y está bien. A mi parecer está perfecto. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me gusta y me encanta de que así sea el día de hoy. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. En un próximo episodio del Último Círculo, Félix decide probar Warzone para móviles. ¡Ah, qué emoción! Espero que mi celular lo pueda correr. ¡Ah, no mames!